Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Richard Pati Cruz. Les doy la más cordial bienvenida a este curso en el cual vamos a estar explicando a detalle lo que son las métricas de producto, un tema muy importante en el mundo de la ingeniería del software. Asimismo, también vamos a estar explicando cómo nosotros como ingenieros de software podemos determinar si un producto o nuestro producto tiene calidad, cómo podemos extraer medidas cuantificables el cual pueda ayudarnos a valorar la calidad del software, entre otras. Bien, comencemos. A diferencia de otras ramas de la ingeniería de software no está ligada a leyes cuantitativas, tales como las mediciones directas, como el voltaje, la masa, la velocidad, la temperatura. Esos tipos de mediciones son raras en el mundo del software. No es fácil encontrar estos atributos y en base a ellas determinar la calidad de un producto. Un ejemplo muy claro podría ser decir mi producto es de alta calidad. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requerimientos del cliente. En cambio, esto podría llegar a ser un error. Un software no está valorada de alta calidad solo porque cumple con los requerimientos. También influyen aspectos muy importantes que tomaremos en cuenta en todo el largo de este curso. Entonces, lo que detallaremos a continuación es cómo en base a las métricas de producto podemos afirmar con mucha certeza qué software es de calidad y qué software es lo suficientemente bueno. Aunque las métricas de producto de un software son imperfectas, pueden llegar a proporcionar una forma sistemática de valorar la calidad. De tal manera, es muy importante la comprensión de todos los conceptos básicos que plantea métricas de producto. Para ello, antes de iniciar, repasaremos unos conceptos muy importantes: la medida, la métrica y un indicador. Una medida proporciona un indicio tales como la cantidad, la capacidad, el tamaño, la dimensión de algún atributo o producto o proceso. La medición es el acto de determinar esa medida. Según la IEE, Standard Glossary of Software Engineering Terminology, define métrica como una medida cuantitativa que posee un producto o proceso determinado. Y por último, un indicador es una métrica o combinación de métricas que proporcionan comprensión acerca de nuestro producto. Entonces, lo que vamos a estar explicando a continuación es qué reto tienen las métricas de producto. Durante muchas décadas, ingenieros de software intentaron desarrollar una sola métrica que abarque a todo tipo de software y en base a ella determinar si tal software es de calidad o no es de calidad. Muchos autores indican que encontrar dicha métrica es imposible, es el santo grial de la ingeniería. Hay una decena de propuestas de métricas de producto. Cada una toma una visión diferente, no del todo distintas. Un ejemplo muy claro, al determinar la calidad de un automóvil, es decir, un autor podría tomar la atractividad del vehículo. Algunos podrían enfatizar en el diseño de la carrocería, otros podrían considerar las características mecánicas, otros destacar el costo y, y algunos resaltar el rendimiento o el uso de combustible. En fin, es decir, hay mucha polémica entre autores en realidad. Entonces, lo que tratamos de explicar en este curso sobre las métricas de producto es encontrar un atributo cuantificable en un software y en base a ellas determinar la calidad. También muchas personas argumentan que la medición del producto se las realiza durante las primeras etapas del proceso de software. Así brindaría a los ingenieros un mecanismo consistente de valorar la calidad. Antes de presentar una serie de métricas de producto, es importante los principios de medición básicas. Una métrica, sea cual nosotros como ingenieros vayamos a establecer, debe tener propiedades matemáticas deseables. Dicha métrica, en cuanto ya sea a explicar, se deba exponer con un modelo matemático, con rangos significativos como de 0 a 1, donde 0 podría significar ausencia y 1 el valor máximo y por último el 0.5 el valor medio.
Una métrica debe escalar. Esto quiere decir que si establecemos una métrica, esta debe aplicarse a sistemas más complejos y funcionar en varios lenguajes de programación. Bien, comprendiendo estos conceptos básicos, tanto como los atributos que debe tener una métrica de producto, que es una medición, que es una métrica, un indicador, una medida. Entonces, entremos a lo que son las métricas. Las métricas de producto están subdivididas en 5 etapas durante todo el proceso de software. Las métricas para el modelo de requerimientos, métricas para el modelo de diseño, métricas para el diseño para web apps, métricas para pruebas y por último métricas para el mantenimiento. Inicializando ahora, enfoquémonos a métricas para el modelo de requerimientos. El trabajo técnico de la ingeniería de software comienza con la creación de modelos de requerimientos, modelos que nosotros vamos pidiendo al cliente para poder inicializar la etapa de proceso del software. En esta etapa se derivan los requerimientos y se establece un cimiento para el diseño. Por tanto, son deseables métricas que nosotros podemos ir encontrando en el proceso de la creación del modelo de requerimientos. Las métricas para el modelo de requerimientos pueden ayudarnos a predecir el tamaño del sistema, pero no siempre el tamaño podría llegar a ser un indicador para poder tomarla y en base a ella determinar la calidad del software. Casi siempre los modelos de requerimientos son indicadores crecientes de codificación a la integración y esfuerzo de pruebas. Bien, pasando a un punto muy importante, las métricas basadas en funciones. Las métricas basadas en funciones, más conocidas como puntos de fusión, pueden usarse de manera efectiva como medio para medir la funcionalidad del sistema interno al ingresar y extraer datos del sistema. Las métricas basadas en funciones pueden ayudarnos, uno, a estimar el costo o esfuerzo requerido para diseñar y codificar el sistema. 2. Predecir el número de errores que se podrían encontrar durante las pruebas. Y por último, 3. Prever el número de componentes y o líneas de código fuente proyectadas en el sistema implementado. Los puntos de fusión se derivan usando una relación empírica basada en medidas contables directas del dominio de información del software y en la valoración cualitativa de la complejidad del software. Los valores del dominio de información se definen en la forma siguiente. Número de entradas externas EE. Son aquellos datos que el usuario ingresa por teclado. Estas entradas se usan para actualizar los archivos lógicos internos ALI. Las entradas deben distinguirse de las consultas que se cuentan por separado. Número de salidas externas, SE. Cada salida externa es una respuesta que el sistema va proporcionando al usuario, tales como los deportes, las pantallas, mensajes de error, etc. Número de consultas externas. Una consulta externa se define como una entrada en la línea que da como resultado la generación de alguna respuesta del software. Continuando, número de archivos lógicos ALI. Cada archivo lógico interno es una agrupación lógica de datos que reside dentro de la frontera de la aplicación y se mantiene mediante entradas externas. El número de archivos de la interfaz externo. Cada archivo interfaz externo es un agrupamiento lógico de los datos que reside fuera de la aplicación. Bien, una vez recolectando todos estos datos, la tabla que se muestra en pantalla se completa y un valor de complejidad se asocia con cada conteo. Algunas organizaciones que usan el método del punto de fusión desarrollan criterios para determinar si una entrada particular es simple, promedio o compleja.
Para calcular los puntos de fusión PF se usa la siguiente relación. Punto de fusión igual al conteo por 0.65 más 0.1 por la sumatoria de f sub i, donde el conteo es la suma de todas las entradas de punto de fusión obtenidas. La sumatoria f sub i son los factores de ajuste de valor FAB. Estos datos FAB lo podemos conseguir de las siguientes preguntas planteadas. ¿El sistema requiere un respaldo y recuperación confiable? ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? ¿El desempeño es crucial? ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado? Y así tenemos 14 preguntas que debemos ir respondiendo. Cada una de estas preguntas se responde usando una escala que varía de 0 a 5, donde 0 no es importante o no es aplicable y 5 significando absolutamente esencial. Los valores constantes en la ecuación anterior y los factores ponderados se aplican a los conteos de dominio de información y se determina de manera empírica. Como se ve en la tabla, el conteo total que se muestra debe ajustarse usando la ecuación anterior. Para los propósitos de este ejemplo, supondremos que la sumatoria de f sub i es 46, un producto moderadamente complejo. Por tanto, el punto de fusión es igual a 50 por 0.65 más 0.46, un resultado que obtenemos que es de 56. Con base al valor del punto de fusión obtenida, en este caso 56, el equipo de proyecto puede estimar el tamaño global del sistema. Suponiendo que los datos anteriores indican que el punto de fusión se traduce en 60 líneas de código, se usará un lenguaje orientado a objetos y se producen 12 puntos de fusión por cada persona mes de esfuerzo. Estos datos históricos ofrecen al gerente de proyecto información importante de planificación para poder establecer cuántos programadores necesitamos, estimar el tiempo de ejecución del proyecto, número de módulos, el control promedio de errores. A final de cuentas, dichos datos pueden ayudarlo a valorar lo completo de sus actividades de la revisión y de pruebas. Uemura, en 1999, sugiere que los puntos de fusión también pueden calcularse a partir de las clases UML y diagramas de secuencia. Pasando a otro punto, las métricas para la calidad de especificación. Davis, en 1993, propone una lista de características que pueden usarse para valorar la calidad del modelo de requerimientos y la correspondiente especificación de requerimientos, que son la falta de ambigüedad, la completitud, la corrección, comprensibilidad, la verificabilidad, la consistencia interna, la consistencia externa, la factibilidad, la rastreabilidad, la modificabilidad, la precisión, la consistencia y la reusabilidad. Por ejemplo, se supone que existen n requerimientos en una especificación, tales que n requerimientos es igual al n requerimientos funcionales más el n requerimientos más el n requerimientos no funcionales. Para determinar la falta de ambigüedad de los requerimientos, Davis sugiere una métrica que se basa en la consistencia de la interpretación de los revisores de cada requisito, donde Q es igual a n sub ui sobre n sub r, donde n sub i es el número de requerimientos para los cuales todos los revisores tienen interpretaciones idénticas. Mientras más cercano a 1 sea el valor de Q, menor será la ambigüedad de la especificación. La completitud de los requerimientos funcionales pueden determinarse al calcular la razón Q sub 2 igual a n sub u sobre n sub i por n sub s,
donde n sub u es el número de requerimientos funcionales únicos. N sub i es el número de entradas definidas o implicadas por la especificación. Y n sub s el número de estados especificados. La razón Q sub 2 mide el porcentaje de funciones necesarias que se especificaron para el sistema. Sin embargo, no aborda requerimientos no funcionales. Para incorporar estos en una métrica global de completitud, se debe considerar el grado en el que se validaron los requerimientos. Entonces, para ello tenemos Q sub 3, que es igual a n sub s sobre n sub s más n sub n, donde n sub s es el número de requerimientos que se validaron como correctos y n sub nb el número de requerimientos que no se validaron.